Integrantes de este Consejo Municipal, con fundamento en lo que disponen los artículos 150, fracción 3 del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 7, numeral 1, inciso C, del Reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal Filomeno Mata, convocada para esta hora y fecha. Concurre al mismo ciudadano Elías Juárez López en su carácter de secretario del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata del Estado de Veracruz. Señor secretario, le solicito pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto. Consejeras y consejeros electorales. Consejera electoral presidenta, Abigail Jerónimo. Consejero electoral ciudadano, Alfredo Ramos Luna. Consejero electoral ciudadano, Manuel Juárez García. Vocal de organización electoral ciudadana, Nancy García López. Vocal de capacitación electoral ciudadana, Rosa Juárez López. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, ciudadano Miguel Hernández García. Por el Partido Revolucionario Institucional, ciudadano Pedro Esteban García Juárez. Por el Partido Movimiento Ciudadano, suplente Mariano Márquez Vázquez. Secretario ciudadano Elías Juárez López. Hay una asistencia de 9 integrantes, por lo que existe quórum para sesionar, señora presidenta. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión convocada para esta hora y fecha. En términos de los artículos 11, numeral 1, inciso B, numeral 2, inciso A y 23, numerales 1, 2 y 3 del Reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Con mucho gusto. Señora presidenta, el primer punto se refiere a la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los integrantes de este Consejo Municipal, que con su autorización me permito la lectura. Proyecto de orden del día. 1. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 2. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata, público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. 3. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata, público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. 4. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el procedimiento para el sorteo y distribución de los espacios de uso común en Filomeno Mata entre los partidos políticos para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. 5. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata, organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueba los espacios del área urbana que comprende el municipio de Filomeno Mata, en los que las candidaturas registradas se abstendrán de pegar, fijar, colocar y pintar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. 6. Informe sobre las condiciones que tiene la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025 en este municipio. Señora presidenta, este es el proyecto de orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulte en votación su aprobación.
Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto del orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad con 3 votos a favor. Presidenta, si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura del documento relativo al punto del orden del día de la presente sesión, el cual ha sido previamente circulado. Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación su aprobación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura del documento relativo al orden del día de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad con 3 votos a favor. Señor secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Procederé a leer el informe sobre la persona encargada de llevar los folios de las casillas. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Antecedentes. 1. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Con motivo de lo anterior, en el transitorio segundo de dicha reforma se ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. 2. Como resultado de la reforma constitucional indicada y acatamiento al artículo transitorio segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las siguientes leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General en materia de delitos electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo del 2014, con excepción de la Ley Federal de Consulta Popular que fue publicada el 14 de marzo de la misma anualidad. 3. El 7 de septiembre de 2016, el Congreso General del Instituto Nacional Electoral emitió el reglamento de elecciones y sus anexos a través del acuerdo INE-CG 661-2016, mismo que fue modificado por sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave sub-RAP
2016 y acumulados dictada el 2 de noviembre de 2016, sufriendo una reforma el 22 de noviembre de 2017 mediante el acuerdo INE-CG 565-2017. El 8 de julio de 2020, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo INE-CG 164-2020 por el que se reformó el reglamento de elecciones y se adicionaron, sustituyeron y modificaron diversos de sus anexos, dentro de los cuales se encuentra el anexo 5, bodegas electorales y procedimientos para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, y cuya última modificación fue aprobada el 8 de septiembre de 2023 a través del acuerdo INE-CG 529-2023. El 6 de noviembre de 2024, el Consejo General del OPLE Veracruz, mediante el acuerdo OPLE-UPG 223-2024, aprobó el plan y calendario integral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. En sesión solemne del Congreso General de OPLE Veracruz, el 7 de noviembre de 2024, se instaló el Congreso General y se declaró formalmente el inicio del proceso electoral local ordinario 2024-2025 para la elección de ayuntamientos. El 30 de octubre de 2024, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó mediante acuerdo OPLE-CG 2013-2024 la guía para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales en los consejos municipales para el proceso electoral ordinario 2024-2025. El 14 de febrero del año en curso, mediante el acuerdo OPLE-CG 034-2025, el Consejo General del OPLE Veracruz designó a las y los consejeros, presidentas, consejeros electorales, secretarias y vocales tanto de organización como de capacitación electoral de los 212 consejos municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. El 28 de febrero del año en curso se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Municipal de Filomeno Mata, Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. El 28 de febrero de la presente anualidad, este Consejo Municipal aprobó mediante el acuerdo A02 OPLE CM 069-280225 la ubicación de la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. En virtud de los antecedentes escritos y de los siguientes considerados, el INE y los organismos públicos locales desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia la función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo del organismo público local, dotados de personalidad jurídica y patrimonios propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia de sus decisiones, serán profesionales de su empeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, conforme lo dispuesto en los artículos 41, base 5, apartado C y 116, fracción 4, inciso B y C de la Constitución Federal, así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General. Los consejos municipales de OPLE Veracruz, de acuerdo con el artículo 147 del Código Electoral y el artículo 50, numeral 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se integran en el siguiente orden: una consejera, presidenta, 2 consejeros municipales, un secretario, una vocal de organización y una vocal de capacitación, y una representación de cada uno de los partidos y, en su caso, de cada candidatura independiente registrada. Las atribuciones de los consejos municipales se encuentran previas en el artículo 148 del Código Electoral y en el 51 del Reglamento Interior. El artículo 167, numeral 2 del reglamento, establece que más tardar el 30 de marzo del año de la respectiva elección, cada consejo distrital del instituto y del organismo competente del OPLE deberán aprobar mediante acuerdo la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. De acuerdo con el artículo 178, numeral 2 y 3 del reglamento, la o el responsable de asignación de los folios realizará el control y seguimiento sobre la asignación de los folios de cada tipo de elección,
realizando la anotación correspondiente conforme al formato previsto en el anexo 5 del reglamento de elecciones. Comprobado que los folios se asignen correctamente. Una vez integradas las boletas, se introducirán en los sobres destinados para ello, mismos que se identificará previamente con una etiqueta blanca, señalando los folios de las boletas que contendrán y el tipo de elección. Conforme a lo expuesto de los considerados previos, este Consejo Municipal designa a la vocal de organización ciudadana Nancy García López como responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, base 5, apartado C y 116, fracción 4, inciso B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, apartado A, inciso A y B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, Ignacio de la Llave, 98, párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1, 167, numeral 2 y 178, numeral 2 y 3 del Reglamento de Elecciones 101, fracción 9, inciso B, 147 y 129, Código Electoral y 37, numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el Consejo Municipal de Filomeno Mata del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz emite el siguiente acuerdo. Primero, se designa a la ciudadana Nancy García López, encargada de capacitación de organización, como la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuyen en cada mesa directiva de casilla para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Segundo, publíquese al presente acuerdo en los estrados del Consejo Municipal. Tercero, comuníquese el presente acuerdo al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para los efectos legales conducentes. Este acuerdo fue aprobado Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Para quien desee el uso de la voz, aquí se les hace la invitación si quien quiere participar o decir algún comentario con respecto a lo que se acaba de comentar sobre quién va a llevar a cabo el conteo de los folios de las boletas. De nuevo la intervención es concluir las listas. Señor secretario, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 de Filomeno Mata, Veracruz, de Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén a favor por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad con 3 votos a favor. Señor secretario, continúe con la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 69 de Filomeno Mata, Veracruz, del órgano
Organismo público local electoral del Estado de Veracruz al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. En el acuerdo anterior fue aprobado en la ciudad de Filomeno Mata, Veracruz, el 28 de marzo de 2025, en sesión extraordinaria del Consejo Municipal, por unanimidad de votos de los consejeros electorales y consejera presidenta Abigail Jerónimo. Los consejeros electorales, ciudadano Alfredo Ramos Luna y ciudadano electoral Manuel Juárez García. Proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 69 Filomeno Mata del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Antecedentes. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política electoral. Con motivo de lo anterior, en el transitorio segundo de dicha reforma se ordenó al Honorable Congreso de la Unión diseñar y aprobar diversas leyes generales en materia electoral. Con resultado de la reforma constitucional indicada y acatamiento al artículo transitorio segundo, el Honorable Congreso de la Unión aprobó las siguientes leyes: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley en materia de delitos electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley Federal de Consulta Popular. Normatividad que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, con excepción de Ley Federal de Consulta Popular, que fue publicada el 14 de marzo de la misma anualidad. El 7 de septiembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Reglamento de Elecciones y sus anexos a través del Acuerdo INE-CG 661-2016, mismo que fue modificado por sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificado con su clave SUB-RAP-460-2016 y acumulado, dictada el 2 de noviembre de 2017, sufriendo una reforma el 22 de noviembre de 2017 mediante Acuerdo INE-CG 565-2017. El 8 de julio de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE-CG 164-2020, por el que se reformó el reglamento de elecciones y se adicionaron, sustituyeron y modificaron diversos de sus anexos, dentro de los cuales se encuentra el anexo 5, bodegas electorales y procedimiento para el conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales, y cuya última modificación fue aprobada el 8 de septiembre de 2023 a través del Acuerdo INE-CG 529-2023. El 6 de noviembre de 2024, el Consejo General de OPRE Veracruz, mediante el Acuerdo OPRE-CG 2023-2024, aprobó el plan y calendario integral para el proceso local ordinario 2024-2025. En sesión solemne del Consejo General de OPRE Veracruz, el 7 de noviembre de 2024, se instaló el Congreso General y se declaró formalmente el inicio del proceso electoral local ordinario 2024-2025 para elecciones de ayuntamientos. El 14 de febrero del año en curso, mediante el acuerdo OPRE-CG 034-2025, el Consejo General de OPRE Veracruz designó las y los consejeros presidentes electorales, secretarios vocales, tanto de organización como de capacitación electoral, de los 212 consejos municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2024-2025.
El 28 de febrero del año en curso se llevó a cabo la sesión de instalación del Consejo Municipal de Filomeno Mata, Veracruz, para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. El 28 de febrero de la presente anualidad, este Consejo Municipal aprobó mediante el acuerdo A02-OPLE-C CM 069-28-02-5 la ubicación de la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. En virtud de los antecedentes descritos y de los siguientes considerados, el INE y los organismos públicos locales desarrollan en sus respectivos ámbitos de competencia la función estatal de organizar las elecciones en el país. En las entidades federativas, las elecciones locales estarán a cargo del organismo público local, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía en su funcionamiento, de independencia en sus decisiones, serán profesionales en su desempeño y se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Conforme a lo dispuesto de los artículos 41, base 5, apartado 6 y 116, fracción 4, inciso B y C de la Constitución Federal, así como el numeral 98, párrafo 1 de la Ley General, los consejos municipales de Lope Veracruz, de acuerdo con el artículo 147 del Código Electoral y el artículo 50, numeral 2 del Reglamento Interior del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se integra en el siguiente orden: A. Una consejera presidente. B. 2 consejeros. Un secretario. Una vocal de organización y una vocal de capacitación electoral. Y una representación de cada uno de los partidos políticos y, en su caso, de cada candidatura independiente registrada. Las atribuciones de los consejos municipales se encuentran previstas en el artículo 148 del Código Electoral y el 51 del Reglamento Interior. Conforme al artículo 1 del Reglamento de Elecciones, el objetivo de dicho instrumento es regular las disposiciones aplicables en materia de institución y procedimientos electorales, así como la operación de los actos y actividades vinculados al desarrollo de los procesos electorales que corresponde realizar. En el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales de las entidades federativas, es decir, su observancia es general y obligatoria para el Lope Veracruz y, en consecuencia, para los consejos distritales y municipales respectivos. 5. El artículo 167, numerado 2 del reglamento, establece que, a más tardar el 30 de marzo del año de la respectiva elección, cada consejo municipal del instituto y del organismo competente del OPLE deberán aprobar mediante acuerdo la designación de personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios. De conformidad con lo previsto en el artículo 168 del reglamento, la presidencia del Consejo Municipal del Instituto y del organismo competente del OPLE será responsable de la bodega, así como de las operaciones de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. Solamente tendrá acceso a la bodega electoral los funcionarios y personal autorizado por el propio Consejo, a quien se les otorgará un agente distintivo que contendrá al menos número de folio, fotografía, referencia de órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia del organismo desconcentrado correspondiente, mismo que deberá aportarse para su acceso a la bodega. 7. Conforme a lo expuesto en los considerados previos, este Consejo Municipal asigna a la consejera presidenta ciudadana Abigail Jerónimo como responsable del acceso a la bodega electoral, a quien se le deberá entregar el cartel distintivo que deberá aportar por su ingreso a la misma. En atención a consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 41, base 5, apartado 6 y 116, fracción 4, incisos B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66, apartado 6, inciso A y B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, 98, párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 167, numeral 2 y 168 del Reglamento de Elecciones, 111, fracción 9, inciso B, 147, 148, fracción
15 del Código Electoral y 37 del numeral 3 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el Consejo Municipal de Filomeno Mata del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz emite el siguiente acuerdo. Primero, se designa a la ciudadana consejera Abigail Jerónimo como persona autorizada para el acceso a la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Segundo, publíquese el presente acuerdo en los estrados del Consejo Municipal. Tercero, comuníquese el presente acuerdo al Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz por conducto de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral para los efectos legales conducentes. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está en su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Quienes hacer uso de la voz, por favor, de levantar la mano con respecto al punto que se acaba de apuntar. ¿Quién va a ser la encargada de entrar y salir de la bodega electoral? De no haber intervenciones, continuamos. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 69 Filomeno Mata, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se designa a la persona autorizada para el acceso a la bodega electoral para el proceso electoral 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad con 3 votos a favor. Señor secretario, continúe con la sesión. Este acuerdo fue aprobado en la ciudad de Filomeno Mata, Veracruz, el 28 de marzo de 2025, en sesión extraordinaria del Consejo Municipal, por unanimidad de votos de los consejeros electorales. Nombre de la consejera presidente, ciudadana Abigail Jerónimo. Consejero electoral, ciudadano Alfredo Ramos Luna. Ciudadano electoral, Manuel Juárez García. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 de Filomeno Mata, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el procedimiento para el sorteo y distribución de los espacios de uso común del municipio de Filomeno Mata entre los partidos políticos para el proceso electoral local ordinario. En este punto, en este orden, a cada representante del partido político se les entregó unas hojas. En esas copias se hace el informe que rinde la presidencia del Consejo Municipal 069 de Filomeno Mata respecto a la solicitud del Ayuntamiento de Filomeno Mata sobre los espacios de uso común disponibles para la fijación de propaganda de las candidaturas registradas para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Se le llevó a
Se hizo un oficio ante el ayuntamiento municipal para que ellos nos designaran los lugares en los que no se puede poner propaganda. Así es. Entonces, el ayuntamiento nos dio la aprobación de lugares donde sí se puede indicar. Proceder a leer. Suscrito. Ciudadano Ingeniero Miguel Jerónimo Vega, presidente del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Filomeno Mata, Veracruz, Ignacio de la Llave, de la manera más atenta y con respeto que se merece, se dirija ante el digno cargo que usted dignamente representa en respuesta al oficio número OPRE-CM069-001-2025 de fecha 06 de marzo de 2025 sobre el asunto espacios de uso común, por lo que el municipio de Filomeno Mata, Veracruz, podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en propiedades particulares, previa autorización de los dueños o poseedores. En otra particular, aprovecho la ocasión para enviarle por el domingo que da usted. Así es, entonces, el ayuntamiento ya nos aprobó que solamente se puede pegar o hacer propaganda en propiedades. Bueno, siempre y cuando ellos autoricen. Lo otro, también se nos dio. Bueno, en ese caso no podríamos realizar un sorteo porque pues, no nos da lugares específicos, como por ejemplo podría ser una barda o otro lugar en el que se puedan ustedes hacer uso para propagandas. En este caso solo nos dio la respuesta de lugares particulares, eso ya corresponde a, como dice, al dueño o propietario de ese inmueble. Entonces ya no quedaría nuestra consideración realizar un sorteo, ya sería cuestión de ustedes pedir permiso para que puedan realizar este tipo de propaganda que deseen pegar. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Se abre la ronda de intervenciones que será el uso de la voz en el orden de su registro. Que le gusten hacer uso de la voz, por favor, de levantar la mano. En caso de que no haya ninguna petición, seguimos con él. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el procedimiento para el sorteo y distribución de los espacios de uso común del municipio de Filomeno Mata entre los partidos políticos para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Lo que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad. Señor secretario, continúe con la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los espacios del área urbana que comprende el municipio de Filomeno Mata, en la que las candidaturas registradas se abstendrán de pegar, fijar, colocar o pintar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso electoral ordinario 2024-2025.
Nuevamente se le envió dos solicitudes al presidente municipal, el cual el primero ya nos respondió en qué lugares se pueden colocar las propagandas, y el segundo dice lo siguiente: el suscrito ciudadano ingeniero Miguel Coronel Vega, presidente del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Filomeno Mata, Veracruz, decide de la manera más atenta y con respeto que se merece, dirija ante el digno cargo que usted directamente representa en respuesta del oficio OPLE-CM06902-2025 de fecha 6 de marzo de 2025 sobre el asunto lugares prohibidos sobre los lugares en el municipio donde no se debe fijar o colocar propaganda electoral, por lo que el municipio de Filomeno Mata, Veracruz, se abstendrá de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos o colonias, monumentos y obras de arte, o en pavimentos de las vías públicas, como son presidencia municipal, agencia municipal, iglesias católicas, iglesias cristianas, escuelas y domos escolares, unidades deportivas, edificios gubernamentales, auditorios municipales, arcos de bienvenida, tanques de almacenamiento de agua municipal, parques, postes de luz, calles, guarniciones y banqueta. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Se les hace la invitación, si quieren hacer uso de la voz, de levantar la mano. Muy bueno, doctor. ¿Y qué pasa para el partido que impulsa estos puntos que estamos hablando? Pues en ese caso se levantaría una queja. Bueno, de antemano ya sé, pero es un punto de partido. Y ya el secretario haría el oficio correspondiente, levantaría el acta y mandaría a oficialía electoral para que nos den una respuesta y nos den el tipo de sanción que en ese caso sea. Bueno, el cumplimiento. Pregunto esto porque, bueno, creo que la mayoría de los representantes de la República es mexicana y hoy es un punto que debemos comentar con los tipos de trabajo para no llegar a escoger este punto, porque suele pasar. Dicen que las leyes están para quebrantar y posiblemente, pero pues cuando se quebranta pues, hay consecuencias. Entonces ya sabemos cuáles son las consecuencias, ya sabemos cómo tenemos que actuar ante tales casos. Pero yo creo que no hay necesidad de llegar a tales casos siempre y cuando nosotros como representantes hablemos con nuestro trabajo para no llegar a cometer esos casos, porque han habido casos que han pasado y sí, nos vamos lejos recientemente lo que pasó de la última que cometí, entonces no hay necesidad de llegar a eso y creo que es tiempo de llevar una decisión más. Sí, yo creo que también ustedes como representantes, como vienen a estas sesiones, se les informa, también deberían ser conscientes y informar correctamente al equipo de trabajo con el que están, para que también después no digan que, es que a mí no me dijeron, no lo sabía. Tu representante estuvo a cargo de dar información, de pasar la información, por eso, pues cada partido tiene un representante, ¿no? Para que. Pregunto esto porque, pues, bueno, es la realidad, es cada vez que tenemos el poder, pues aprovechamos el poder que tenemos y entonces no creo que no hay necesidad de llegar a eso. Sí, pues ya, como sería pues un caso hablar con sus respectivos partidos, comentarles qué es lo que sí está permitido y lo que no, como lo que estamos viendo en estas sesiones. Lo digo por el color que tiene el poder actual. Entonces, a veces que se aprovecha de su poder para decir, no, no, no,
Sí, es así, si le pone, que no vale por hacer y hacer lo que quiera. Bueno, pero en este caso es un organismo que o sea, es fuera de lo Sí, sí, universitario. yo no quiero que no necesita llegar a tal extremo. Ya sabemos cómo tenemos que actuar, pero pues ahora sí, lleva los cosas conforme los reglamentos que no. Distancias para promoción, cualquier candidato de ciertos lugares, por ejemplo, una escuela, ¿qué distancia tendría? Pues en sí no nos marcan una distancia específica. Hasta donde yo tengo de información, sí son 100 bares. Y si hay un logo de ahí de algún partido cerca de alguna institución o donde se va a poner la. Se le va a hacer comunicado al partido. Sí, se le hace llegar el comunicado al partido político que corresponde y ya entendemos eso. Se hace quitarlo, Pero es a 100 metros. De cualquiera de los lugares que fueron mencionados. los institucionales que es escuelas, Postes, monetos, campo deportivo. no, Sí, lo que comenta ahí, los dos no afecta la seguridad del salto, algo así. sí, lógicamente, si vemos que está una sí, Una norma de de ahí, extremo, claro, lógicamente, estaba la sí. Entonces, ahí y ya, ya depende de la altura. ahí ya podemos hacer. Ah, eso. También, bueno, ustedes como representantes pueden observar si se está cumpliendo lo que se dice o bueno, lo que estamos ahorita hablando. También, nosotros también no podemos estar viendo cada espacio de ya y no lo pusieron bien o no está bien. Entonces, también como que ustedes. Pues ustedes como representantes, ustedes saben, ¿no? Ustedes van a recorrer casi todo el municipio, inclusive las comunidades. Entonces, alguna queja, ustedes saben el horario que va a estar abierto, nosotros sabemos en este caso, ustedes van a recibir las quejas, se hará, nosotros como consejo haremos lo correspondiente, que sería ese documento. Ya no van a decir qué sanción corresponde a cada incumplimiento. Ya se les notificará y se les hará claro. En su momento. Si no hay ningún otro comentario, proseguimos. Señor secretario, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de orden de acuerdo del Consejo Municipal 69 de Filomeno Mata, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban los espacios de área urbana que comprende el municipio de Filomeno Mata, en la que las candidaturas registradas se abstendrán de pegar, fijar, colocar y o quitar cualquier tipo de propaganda electoral para el proceso electoral ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos. Señor secretario, continúe con la sesión. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe sobre las condiciones que tiene la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señoras
y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Conforme al orden del día que se acaba de mencionar con respecto a las condiciones que se tienen en la bodega electoral para el proceso electoral ordinario 2024-2025, les voy a leer las condiciones en las que se encuentra, o cómo se va a manejar, o cómo va a estar instalada la bodega. ¿Tienen copia de sus Dice, el informe que brinda la presidencia del Consejo Municipal sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega electoral. Contenido. Perdón por la introducción. La bodega electoral es el espacio que se destina a cada consejo municipal para el resguardo de la documentación electoral a utilizarse en las elecciones de gubernatura y diputaciones locales el próximo 1 de junio del año 2025. Dicho espacio también puede ser empleado para el almacenamiento de materiales electorales si las dimensiones de este lo permiten. En caso contrario, se debe contemplar un espacio distinto para ello. El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de las principales acciones en torno a la bodega electoral que se han realizado bajo la supervisión de la vocalía de organización para dar cumplimiento a las actividades preparativas de las elecciones de gubernatura y diputaciones locales para este proceso electoral local ordinario 2024-2025. En ese sentido, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 166 del reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, así como de conformidad con lo establecido en su anexo 5, el Pleno del Consejo Municipal 069 Filomeno Mata aprobó el acuerdo, nombre del acuerdo, mediante el cual se designa el espacio a utilizarse como bodega electoral durante la sesión extraordinaria celebrada el 28 de febrero del año en curso. Por otro lado, el INE visitó las instalaciones en este Consejo Distrital para verificar la idoneidad del espacio para bodega, así como apoyar en la observación de las adecuaciones que realizaría el Consejo Municipal para cumplir con la normatividad aplicable. Además, conforme al artículo 167, numeral 1 del Reglamento de Elecciones, se presentan los mecanismos de operación y mediante de seguridad de las bodegas electorales a seguirse desde la llegada de la documentación electoral y mientras que ésta se encuentre bajo el resguardo de este Consejo. Por lo anteriormente expresado, esta presidencia del Consejo Municipal Electoral 069 Filomeno Mata presenta el siguiente informe. Inmueble donde se encuentra la bodega. El Consejo Municipal 069 Filomeno Mata actualmente se encuentra en la calle República de Uruguay, cuyas dos fachadas se encuentran en la siguiente imagen. Ubicación de la bodega. Una vez aprobada el acuerdo OPLE CG 034-2025, el 28 de febrero del presente año se designó como espacio para bodega electoral e ilustrado en el siguiente croquis. Aquí podemos ver cómo está el croquis de las instalaciones de este Consejo Municipal. Número 2. Adaptación de la bodega electoral. Verificación de la bodega electoral por parte del INE. Fecha de visita. El INE nos vino a visitar para cerciorarse de dónde está ubicada la bodega. Vino el 4 de marzo de 2025. Nombre de la encargada del personal fue Laura Karina Sosa García. El cargo es vocal de capacitación electoral y educación cívica. Su descripción es de INE. Observación realizar. Ella vino en realidad a realizar gestiones que se requieren para contar con los elementos señalados a la brevedad. Adecuación de la bodega electoral. Además, con la finalidad de contar
con espacios adecuados para la bodega en función de la normatividad aplicable, se valoraron cuáles eran las adecuaciones y equipamiento necesario para su buen funcionamiento, mismo que se describe en la tabla siguiente. La ubicación, observación y comentarios. Está alejada y evita colindancias con fuentes potenciales e incendios o explosiones como gasolineras, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas veladoras, cartón, papel, colchones, productos químicos, inflamables, etc. Sí, como aquí se tachó que sí, porque no se encuentra en ninguna de estas áreas cercanas. La siguiente, esta está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de lluvias, como son los ríos, presas y lagunas, pues sí se encuentra con esa condición. Está provista de un buen sistema de drenaje dentro de lo mueble y en la vía pública, también se probó que sí. Está en planta alta, no se encuentra en la planta baja, por eso se echó que no. Está en planta baja, sí. Acondicionamiento, instalaciones eléctricas, está totalmente dentro de las paredes y techo o, en su defecto, canalizadas a través de la tubería adecuada. Todas las cajas de conexiones de fusibles o tableros. Cuenta con tabla metálica de protección permanente acoplada. 2. Acondicionamiento, techos se encuentran debidamente impermeabilizados para evitar filtraciones. Drenaje pulgar, está libre de obstrucciones en acumulación de agua, humedad, filtración, etc. Instalaciones sanitarias, es correcto el funcionamiento de los sanitarios, lavabos, tinacos, cisternas, regaderas, etc. Ventanas, en caso de contar con ventanas, los vidrios están en buen estado y las ventanas se encuentran selladas. Muros, están pintadas y libres de salinidad. Cerraduras, es correcto el funcionamiento de las cerraduras, chapas o candados. Las bodegas electorales solo deberán contar con un acceso. En caso de existir más puertas, se clausurarán para controlar el acceso por una sola. Pisos. Se revisó el estado en que se encuentra el piso, procurando que no cuente con grietas. Equipamiento con el que se cuenta. Tarimas para evitar exponer material electoral a riesgos de inundaciones, humedad o derrame de líquidos. Extintores de polvo químico ABC de 6 o 9 kilogramos. Un extintor por cada 20 metros cuadrados, ubicados estratégicamente, señalando su localización y verificación, la vigilancia de las cargas. Lámparas de emergencia permanentemente conectadas a la corriente eléctrica para garantizar su carga. Señalizaciones de ruta de evacuaciones de no fumar y delimitaciones de áreas. Segunda verificación de la bodega electoral. El 4 de marzo de 2025, nombre Laura Karina Sosa García, cargo vocal de capacitación electoral y educación cívica, descripción INE, observación realizada sin observaciones. A modo de los anaqueles en la bodega. Derivado del número de casillas proyectadas a instalar en este distrito y considerando las dimensiones de las cajas paquetes electorales por las elecciones de los ayuntamientos, así como la medida de los anaqueles, se estableció una distribución dentro del espacio de la bodega electoral. Medidas de paquetes electorales. Aquí les voy a desglosar cómo van a venir las medidas de los paquetes que nos van a traer. Alto tiene 30 centímetros, ancho 15 centímetros y largo 47 centímetros. Medidas del espacio de la charola de anaquel. Alto 36 centímetros, que es superior al paquete. Ancho 84, que también es superior, y profundidad 45, que está al borde más o menos. Medidas que ocupa el anaquel armado. Alto de anaquel 220 centímetros. Ancho de anaquel 45 centímetros. Número de charolas 6. Cantidad de paquetes almacenados 19. Número de anaqueles a emplear 1. Croquis de la ubicación y diagrama de la comuna. Aquí más o menos podemos ver cómo se van a acomodar las cajas que van a traer las boletas. 4. Mecanismo de operaciones de la bodega. A partir de la llegada de la documentación electoral a este consejo distrital, se observará lo siguiente. 1. La presidencia de este consejo municipal es la persona responsable de la bodega, así como de todas las operaciones de apertura y cierre. 2. Se convocará a las consejerías del consejo y las representaciones de los partidos políticos, informando la fecha y motivo de apertura de la bodega. Se realizará una programación de las aperturas de la bodega electoral conforme a las siguientes actividades.
A. Conteo y sellado de boletas electorales. B. Agrupamiento de boletas y preparación de los paquetes. C. Entrega de paquetes a las presidencias de las mesas directivas de casillas. D. Recepción de paquetes al concluir la jornada electoral. E. Realización de cómputo distrital. F. Actividades concernientes a la impugnación que pudieran presentarse. Y G. Poner a disposición de las oficinas centrales del Núcleo Veracruz los paquetes electorales. Con base a lo establecido por el anexo 5 del reglamento, se llenará una bitácora de apertura y cierre donde se registrarán las personas asistentes y la duración de la actividad. Además, la Secretaría del Consejo levantará un acta circunstanciada por cada apertura y cierre para dejar constancia de la fecha y representaciones de partidos políticos, así como cualquier hecho irregular se presente. 5. Medidas de seguridad. Ahora bien, para garantizar el orden y resguardo de la documentación, se observará el cumplimiento de las siguientes actividades. Punto 1. Solo tendrá acceso a la bodega electoral para extraer la documentación y paquetes electorales aquellas personas que sean designadas para tal fin mediante acuerdo que apruebe este Consejo Municipal 069 Filomena Mata. Las personas autorizadas para ingresar a la bodega electoral deberán portar y mantener visible en todo momento el gabinete que contendrá fotografía, el Consejo Distrital al que pertenecen, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia. En conjunto con el llenado de la bitácora correspondiente, se realizará un registro de entrada y salida de la documentación electoral. No estará permitido por ningún motivo el acceso a la bodega electoral con alimentos, bebidas de cualquier tipo, objetos punzocortantes, ni cualquier dispositivo que permita o facilite la captura de audio y o imagen. En cada ocasión que deba cerrarse la bodega electoral, la actividad se realizará en presencia de las representaciones de partidos políticos, junto con la colocación de fajillas selladas y firmadas por la presidencia del Consejo y por los asistentes que así deseen hacerlo, confirmando que el acceso a la bodega está debidamente cerrado. Por lo supuesto, en párrafos anteriores se confirma que la bodega electoral del Consejo Municipal Filomena Mata cumple con las condiciones de espacio, equipamiento, señalización, mecanismos de operación y medidas de seguridad especificadas en el anexo 5 del reglamento y se encuentra en condiciones para contener bajo respaldo la documentación electoral y los paquetes electorales correspondientes a la elección de ayuntamientos. Se anexa fotográfico de cómo se encuentra la bodega electoral y Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales y el organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quienes se hace el uso de la voz. Secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Quienes deseen hacer uso de la voz, por favor de levantar la mano. De no haber intervenciones, proseguimos. Señor secretario, consulte en votación si se aprueba el proyecto del orden del día. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 069 Filomena Mata, Veracruz, del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, al informe sobre las condiciones que tiene la bodega electoral para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Señora Presidenta, se aprueba por unanimidad. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Señora Presidenta, se ha adoptado el orden del día. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos,
No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 3:35 del día 28 de marzo del año en curso, se levanta la sesión. ¿Podemos solicitar la votación? Sí.